Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en este programa de Alumni, en esta programación de actividades que le hemos dado a nuestra comunidad de Alumni, una comunidad que se viene ampliando y se viene robusteciendo con el paso del tiempo, con el paso de las semanas. Así que, nada, para nosotros es un gran placer retomar estas actividades que teníamos previstas, todavía de modo virtual o a distancia, preservando lo que son las condiciones sanitarias y respetando también los protocolos. Ya nos veremos, ya habrá oportunidad para vernos y estar compartiendo en una misma sala, en un mismo salón, instancias de intercambio de ideas e intercambio de opiniones, de temas centrales, de temas prioritarios para el quehacer de los negocios y para la construcción de lo que es nuestra sociedad y el funcionamiento de nuestra economía. Nos hemos propuesto compartir con ustedes instancias de contenido y de contenido relevante con los protagonistas, con los verdaderos protagonistas de esta historia, que son gestores, líderes, ejecutivos, que de algún modo logran trasladar sus ideas a acciones. Y hoy, ni más ni menos, tenemos al presidente de la principal empresa en Uruguay, la empresa que más factura en nuestro país, en nuestro mercado, y es una empresa pública, es una empresa de dominio público, que es ANCAP. Hoy tenemos el gusto y el placer de recibir a Alejandro Stepanisic. Siempre el apellido es un poco engañoso, así que lo practicamos un par de veces. Alejandro es ingeniero, tiene un MBA, MBA que vamos a hablar un poquito más tarde de lo que es el MBA, pero Alejandro tiene un MBA formado, preparado. Alejandro este año cumple 20 años en ANCAP, si no hice mal las cuentas, es decir, 30 años en ANCAP, 30 años en ANCAP, es decir que si alguien conoce a la empresa por dentro, imaginamos que es Alejandro, que ha estado toda una vida dentro de la organización, y hoy la está liderando, digamos, desde la presidencia del directorio de la empresa. Alejandro, para nosotros es un gusto, es un placer recibirte y agradecerte por haber aceptado la invitación y compartir estos minutos con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcos, y a todos los presentes. El gusto y el placer es mío. La verdad que les agradezco yo por esta invitación. Alejandro se ha mostrado abierto a hablar e intercambiar de todos los temas vinculados a lo que es la realidad de ANCAP. Así que vamos a aprovecharlo bien a Alejandro en estos minutos que tenemos, que les repito, intentaremos cumplir con lo que tenemos planificado. Es una actividad de 1 hora, donde ustedes pueden comenzar a hacer preguntas a través del chat que tienen a disposición, y a mí me van a llegar a través de WhatsApp. Y la idea es que ustedes puedan también ser protagonistas de esta instancia a través de esas preguntas que nos van a ir haciendo llegar. Alejandro, te encontrás con una empresa, no te encontrás porque ya la conocés muy bien por dentro, pero te encontrás con una empresa desde la presidencia del directorio hace algo más de 1 año. Si tuvieras que definir brevemente cómo encontraste ANCAP, es decir, cuáles serían tus principales puntos sobresalientes que, bueno, es mi punto de partida en la gestión. ¿Cómo encuentro ANCAP? Creo que lo más importante es el diagnóstico que uno tiene que tener como líder de estas organizaciones sobre la gente de la organización. Y sinceramente, porque lo viví, porque lo conozco de adentro, porque también lo sentí, encontré una organización con la moral quebrada. Porque hace
creo que ahora se está revirtiendo, pero hace 10 años que por alguna razón u otra ANCAP era titular de los diarios. Y cuando todo el mundo en la calle, y como si fuera un equipo de fútbol, todo el mundo opina sobre tu trabajo, el empleado se empieza a sentir mal. Y cuando los titulares, cuando las noticias son negativas, empiezas a sentir un poco de vergüenza, empiezas a sentirte mal, especialmente aquellas personas de bien que no tienen nada que ver con decisiones que toman los niveles genuinos, legítimos para tomar decisiones, pero que después son mal interpretados por la sociedad o que los resultados son malos. Entonces, Coment- lo primero es una moral quebrada. Y ANCAP tiene 90 años. Este año cumplimos 90 años en octubre. Y en 90 años, ANCAP siempre fue orgullo de los empleados y de la sociedad. Y creo que el primer gran desafío es restituir ese orgullo de todos en la primera empresa del país. Comentabas que recibías una organización, a tu entender, con la moral quebrada. ¿Qué acciones has implementado o se están implementando para revertir ese sentimiento que indudablemente repercute en la productividad de los equipos, en la productividad de las diferentes áreas de la organización? Mira, yo creo que el ejemplo más claro de lo que ha sido nuestra impronta es la cuenta de Twitter de ANCAP. El otro día, casualmente, retuiteé el primer tweet de la cuenta de Twitter de ANCAP, que fue hace 15 meses. Y justamente yo me siento orgulloso de eso, que puede parecer una pavada, pero lo que pasa es que iniciamos una forma de comunicación basada en hechos y en datos. Nosotros queremos elevar la discusión en la sociedad sobre ANCAP y queremos aportar, tanto para adentro como para afuera, datos. Que las opiniones sean sobre datos y sobre el análisis de datos y no opiniones sobre opiniones o opiniones, como yo en algún momento digo, opiniones de tribuna. Porque en la tribuna todos son técnicos y todos saben más que la Riera o un técnico de Nacional. Y cuando Capucho hace un cambio y saca a Fernández y pone a otro jugador, el de la tribuna se siente con la propiedad de discutir. Pero acá estamos hablando sobre una empresa muy grande que tiene una incidencia muy grande sobre personas que trabajan en la empresa y una empresa que es muy compleja, muy compleja. Mis diálogos con el ministro de Industria, un conocido de la casa, el ingeniero Paganini, pobre Omar, a veces vuelvo de la oficina de él y me siento yo abrumado porque lo abrumé con 10 temas diferentes. Son muy importantes los 10 temas o la agenda que tengamos, muy complejos. Y entonces, un poco lo que yo me he propuesto y el directorio me ha acompañado y la estructura de ANCAP ha acompañado de buena gana es, vamos a poner en consideración de la sociedad datos. Y le hemos pedido a los periodistas que si necesitan algún dato más, que nos lo pidan, que lo vamos a publicar. Queremos ser transparentes en los hechos y no en las declaraciones. Queremos que los analistas, que los estudiantes, que los profesionales, que los empresarios puedan empezar a opinar con propiedad sobre temas que son muy complejos y muy profundos. Al pasar comentaste que había habido como un periodo de 10 años donde la moral en algún punto se había quebrado. Sin embargo, dentro de esa década, supongamos, hubo como diferentes perfiles en la administración de ANCAP y en el liderazgo de ANCAP. ¿Podrías distinguir uno sobre otro? Es decir, ¿podrías reconocer virtudes del liderazgo de Marta Jara, por ejemplo, de Coya o incluso de Raúl Sendic? ¿O el tono de las gestiones han sido básicamente los mismos? Por eso es un aprieto. Te dije que quería hablar de cualquier tema, pero capaz que no me Ah, corresponde a bien. mí como actual presidente de ANCAP juzgar o valorar gestiones anteriores. Pero ¿sabes qué, Marcos? Igual Dale. recibo el guante porque creo que el liderazgo en las organizaciones siempre depende de las características de las personas, depende de las motivaciones de las personas, del background que tengan las personas. Y Daniel Martínez era un funcionario de ANCAP. Al Uh-huh. año 91 fue funcionario de ANCAP. Raúl Sendic había trabajado en comisiones de diputados cercanos a ciertos negocios de ANCAP.
Riet era un operador de refinería de ANCAP. José Coya era un funcionario de carrera también de ANCAP, que tenía una vinculación con el área de planificación y desarrollo. Marta Jara vino a ANCAP habiendo transcurrido toda su carrera profesional antes de entrar a Gas Sayago en una multinacional petrolera como Shell. O sea, estilos de liderazgo diferentes, no me corresponde a mí decir mejores o peores, pero diferentes, y creo que eso es un poco uno de los problemas que tenemos que pensar en el futuro sobre la gobernanza de las empresas públicas, porque esos cambios de liderazgo, acompañados de cambios políticos y acompañados de cambios en los directorios, no son soportables por empresas que tienen una exigencia de competencia muy grande. Uno no ve que el consejo directivo de una empresa importante cambie cada 4 o 5 años, y menos ve que cambie tan radicalmente, o menos ve que un consejo directivo entre a una organización y decida que todo lo que hizo la administración anterior es absolutamente negativo o equivocado. Por eso, si se quiere, digo, hablando más de nuestra gestión, lo que hemos tratado de dar es tranquilidad a todos de condiciones estables, de tratamiento justo de las situaciones, de tratamiento muy, muy profesional, de que las cosas se justifican, que errores podemos cometer todos, y marcar un lineamiento claro hacia dónde vamos. Por eso, por ejemplo, Marcos, los focos estratégicos que el año pasado el directorio de ANCAP discutió y resolvió son casi que focos estratégicos intangibles. Muchas veces uno dice, el foco estratégico de mi empresa va a ser adquirir empresas de menor porte. Entonces ahí va y tangibiliza una acción. O mi foco estratégico va a ser el desarrollismo, entonces voy a construir 10 plantas industriales. ¿Sí? Bueno, en este periodo, ANCAP se va a concentrar en el hacia adentro, en los procesos de gestión. Entonces, los 4 focos estratégicos que establecimos para este quinquenio tienen que ver con la sustentabilidad asociada con retornos económicos, con la responsabilidad social, con la conciencia ambiental, pero fundamentalmente con la utilización de activos. ANCAP tiene demasiados activos que tienen capacidad ociosa. Eso es plata que la sociedad pagó para que ANCAP tenga un sobredimensionamiento en algunas cosas, y nuestra obligación es salir a buscar mercados socios aliados para utilizar esa capacidad ociosa. Otro de los focos tiene que ver con la gestión de las personas, apuntando al desarrollo humano de las personas como personas, no como empleados o como recursos. Otro ha tenido que ver, que ha sido un cambio muy fuerte, que todavía no ha trascendido y que ya veremos los resultados y son muy buenos, es en la gobernanza, tanto en la interna de ANCAP como en la gobernanza de ANCAP a sus empresas vinculadas. En la interna de ANCAP, el directorio de ANCAP, en vez de distribuirse temas entre los directores o distribuirse empresas, como fue en el pasado, entre los directores, nosotros hemos distribuido la tarea directiva en 5 comités. Un comité de auditoría, un comité de finanzas e inversiones, un comité de riesgos, un comité de gestión humana y un comité de ética y cumplimiento. Cada uno de los directores presidimos un comité y todos los directores participamos en más de un comité. Eso hacia la interna ordenó el trabajo de la manera de que nosotros tenemos que ir a los procesos que son más importantes, ya que el directorio pretrate esos conceptos que tienen que ver con la política de viviendas, con la política de financiamiento, con la política de inversiones, que son los que tiene que tratar un directorio y no dedicarse a la gerencia. En la gobernanza de las empresas vinculadas, trasladamos un poco la experiencia corporativa y tenemos un directorio que gestiona 3 de las grandes empresas de ANCAP. Duxa, Luz y Cemento de Plata tiene el mismo directorio, y el presidente de ese directorio es un profesional contratado del mercado con amplísima experiencia en organizaciones completas. Y la 4ª empresa que trabaja en Uruguay tiene un directorio diferente, porque la hemos transformado en un centro de servicios compartidos. Todos los procesos que estaban duplicados o triplicados en Alur, Duxa y Cemento del Plata están pasando a Matriz, que es la 4ª empresa, que va a ser la proveedora de los servicios compartidos. Buscamos eficiencia, buscamos sinergias, pero también tenemos un directorio diferente porque tiene que haber una oposición de intereses entre el cliente y el proveedor.
pero también los diseños de este centro de servicios compartidos los ha diseñado el directorio de las empresas clientes. Pequeñas, grandes cosas que estamos haciendo. Y por último, lo dejé para lo último porque es lo más intangible de todo, pero es lo que me parece que es más importante, son los procesos de decisión y los sistemas de información. Nosotros vamos a encarar en este quinquenio la implementación de la versión en la nube de SAP. ANCAP fue la primera empresa en el país en hacer una instalación masiva y realmente relevante de SAP. Eso fue el año 1999, por el dilema del año 2000. ¿Y sabes qué, Marcos? Pasaron 22 años y prácticamente tenemos el mismo SAP que hace 22 años. Eso no puede ocurrir en una empresa de primer nivel. Entonces, Wow, los sistemas de información van a ser claves en esta gestión. es todo un síntoma sin dudas, ¿no? Alejandro, yendo un poco a estos detalles de tu gestión, indudablemente un tema que preocupa y mucho a todos los uruguayos es el tema de los precios de los combustibles, ¿no? Y cómo está compuesto o cómo tiene la incidencia la tarifa, esto es, bueno, cómo y cuánto incide el precio del petróleo que no manejamos, que no dominamos, cuánto incide el valor del dólar, que bueno, tenemos un régimen de libre flotación, entonces si bien se puede incidir en algo en su valor, indudablemente hay una tendencia internacional que Uruguay no puede ir contra, tanto cuando sube como cuando baja. Entonces son dos componentes o dos variables muy importantes que terminan incidiendo en la tarifa pública y en la tarifa de los combustibles, que es tan relevante para lo que es toda la cadena logística y para el transporte y la producción en Uruguay. ¿Qué más se puede hacer para lograr ser eficiente en la fijación de los precios de los combustibles? Bueno, primero para resolver un problema hay que identificarlo bien, hay que identificarlo bien. Y lo primero que uno tiene que reconocer es que Uruguay es caro creo que casi todos los bienes y servicios. ¿Sí? Tenemos problemas de competitividad serios. Los combustibles no escapan de esos problemas y aparte inciden en esos problemas. El segundo tema que uno tiene que identificar es ¿por qué nos quejamos los uruguayos? Porque nosotros pagamos 2.400 millones de dólares por año, más o menos, por los combustibles. La suma de todo lo que gastamos los uruguayos en las estaciones de servicio, más o menos 2.400 millones de dólares. Ahora bien, vamos a analizar esa cifra, 2.400 millones de dólares. 1.200 millones son los ingresos netos de ANCAP. Y 1.200 millones de dólares, aproximadamente, ¿no? Se van en 500, 600 millones de dólares en impuestos. 100 millones de dólares, un poco menos ahora, en el fideicomiso del transporte. 400 millones de dólares en la distribución aguas abajo de las plantas de distribución de ANCAP, en los márgenes de las distribuidoras de combustible, Action, DISA, DUXA, y en las bonificaciones y los costos de funcionamiento que tienen las estaciones de servicio. Y otro tanto en otros impuestos y otras tasas. De los 1.200 millones de dólares que le ingresan a ANCAP, 900 millones de dólares son la compra de crudo. De los 300 millones de dólares que quedan, 120 millones de dólares es el costo del personal de ANCAP. Y 180 es el costo de todo el funcionamiento de ANCAP, la refinería y el necesario costo operativo que tenemos para convertir el petróleo en combustibles y ponerlos en la planta de distribución. Entonces vos me estás queriendo decir que ANCAP como ANCAP es eficiente convirtiendo crudo en combustibles, porque... No. Yo lo que dije, el problema que nos quejamos es de 2.400 millones de dólares. Correcto. Esos 2.400 millones de dólares voy a centralizar en tres grandes pilares. 300 millones de dólares es el factor ANCAP, 400 millones de dólares es el factor de distribución, 500 millones de dólares es el factor IMESI o impuestos. ¿Ah? Entonces, cuando uno desgrana el problema en sus componentes, hay distintas decisiones, distintas medidas para cada uno de los componentes. Entonces, hablando de datos, como decíamos, digo, ¿cuántas veces escuchaste en el pasado este desgrane de la composición de los precios? Ahora, el no hablar
hace que la culpa de los sobrecostos de los combustibles en Uruguay es de ANCAP. Entonces, cuando le decís a cualquier administrador de ANCAP resolver los 2.400 millones de dólares, te dice, pero pará, yo apenas incido en 300. Ahora, en esos 300 tenemos mucho para hacer, ¿eh? Por eso te dije, y es lo que dijiste tú, sobre los sistemas de información. El tener una versión que fue parametrizada hace 20 años o hace 12, 15 años, alguno de los módulos, tener una parametrización de una solución corporativa tan vieja, te demuestra que el foco nunca estuvo en la gestión. Ahora, Y pero eso si hacemos, es un tema que hay que cambiar. Ahora, si hacemos grandes números, suponemos un mercado de 2.400 millones de dólares y la aguja que puede mover la gestión de ANCAP son 300 millones de dólares, estamos hablando en grandes números, que la gestión podría incidir como máximo un 12, un 14% en lo que es el precio final de los combustibles, y eso indudablemente siempre un costo ANCAP tenés, porque por mejor que lo puedas hacer, es ahí donde estás colocando el foco de la gestión para tratar de generar eficiencias, o trabajando también con esos stakeholders que mencionaste vos, de los otros 1.200 que te quedan por fuera. Que te afectan a tu imagen, a tu gestión, como empresa estamos hablando, por supuesto, ¿no? Lo que pasa, sí, a ver, trabajar y tratar de ayudar siempre, pero la responsabilidad que tiene ANCAP es sobre los 1.200 millones de dólares que recibe la sociedad. Esos 1.200 millones de dólares se tienen que convertir en valor para la sociedad. Un dato que no te dije y que resume lo que fueron los últimos 20, 22 años de ANCAP. ANCAP tiene en el 2020 el mismo patrimonio que tenía en el 2002 y el doble de pasivos. O sea, para financiar los activos, la relación entre pasivo y patrimonio se duplicó a favor del patrimonio, el pasivo. Tenemos el mismo patrimonio, decimos, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál fue el valor que agregó la sociedad? ¿Cómo administramos esos 1.200 millones? Esa es la responsabilidad de ANCAP. La ley de urgente consideración, el precio de paridad de importación que se le impone a ANCAP, ataca de lleno ese problema y dice, muy bien, señores de ANCAP, a partir de este momento, ustedes tienen que vender a precio de paridad de importación. Ahora después hablamos del tema del modelo de fijación de precios. Pero a precio de paridad de importación. Con eso, ANCAP tiene que ser eficiente. Ese modelo todavía no se está aplicando, ¿sí? Recién tuvimos el primer ajuste con los PPI en junio, ahora en julio seguramente haya otro ajuste. Cuando el precio internacional suba, tendrá que subir el precio local. Cuando baje el precio del mercado internacional, va a bajar el mercado local. ¿Pero qué es lo que baja? El ingreso de ANCAP. El ingreso de ANCAP es a precio competitivo. Y dentro de 2 o 3 años van a tener que medir la gestión de ANCAP para que sea competitiva o no con ese precio competitivo. Eso es parte, enfocar el problema es parte de la solución. Ahora bien, el gobierno ha declarado, el ministro Paganini ha sido muy claro en declarar y en informar una hoja de ruta para atacar el otro componente que tiene que ver con la política energética, que es la distribución de combustibles, para generar una intensidad competitiva diferente, con otra movilidad, con competencia por el punto de venta, en el punto de venta, eventualmente con competencia por el producto, por la calidad del producto, la incursión de nuevos actores, o sea, generar una intensidad competitiva en los 400 millones de dólares que son la distribución. Precio de paridad atacan los 300 millones de dólares de ANCAP. Competencia en la distribución por los 400 millones. Y después queda el tema de los impuestos, que es un tema fiscal. Y la ministra de Economía también ha anunciado algunos movimientos. Se está estudiando la transformación de algunos impuestos para generar impuestos a la contaminación y transformar el IMESI en impuestos que sean promotores de nuevas conductas. O sea, el gobierno ha puesto una batería y lo que ha hecho, y me parece muy bien, es ha sectorizado los problemas para que cada uno se ataquen con especificidad. Decías una cosa muy interesante, que es que Uruguay es caro. Entonces tampoco es que vamos a tener o podemos aspirar a tener los precios de los combustibles de otros países, que son muchísimo más baratos, porque hay una realidad nacional que así lo indica, ¿no? Y en general, Uruguay, al menos en América del Sur, podemos tener un comparable que es Chile, ¿no? Es decir, comparable institucional y de funcionamiento económico,
siempre hasta, obviamente el mercado chileno es bastante más grande que el uruguayo, pero como que rankeamos parecido en múltiples aspectos, ¿no? Y ahí, datos a mayo, los combustibles se van convergiendo, ¿no? Es decir, el gasoil en Uruguay está a $0,92 por litro y en Chile 0,84. La nafta en Uruguay está a 1,33 y en Chile 1,23. Es decir, cuando empezás a visualizar y buscar tus comparables o mercados que son referencia en algún punto, entramos a converger. Así que, indudablemente, y debe ser como parte prioritaria de tu gestión, generar una profesionalización de todo lo que es el funcionamiento de ANCAP y sobre todo también una transparencia en lo que es la fijación de precios que ha sido tan discutida en la historia de ANCAP como bueno, siempre mezclando lo que es la situación fiscal del Uruguay con el uso de sus tarifas. Ha quedado ahí al pasar, también comentaste, Alejandro, lo que son las empresas vinculadas de ANCAP, pero a nivel local. Sin embargo, todavía tenemos una empresa de la cual tú formaste parte, Carbocolor en Argentina. ¿En qué está esa situación? ¿Estaba a la venta? ¿Se había comentado que podía llegar a haber un proceso de venta finalmente de esos negocios que tiene ANCAP en el exterior? ¿En qué está eso? ¿En qué está? ¿Y cuál es su situación financiera y demás? No, Carboclor es una empresa hoy equilibrada, básicamente porque eliminó el riesgo industrial que tenía hasta el 2016 en un concurso de acreedores que todavía no culminó. El directorio de ANCAP de la época decidió discontinuar la actividad industrial, redujo 10 veces el tamaño de la facturación de la empresa o más. Pero lo que pasa es que Carboclor está en Argentina y Argentina tiene una distorsión en el mercado y en las reglas de mercado importantes, y en particular en lo que tiene que ver con los costos laborales y lo que tiene que ver con el tipo de cambio real. Carboclor era una empresa, es una empresa, pero en aquel momento cuando era industrial, que tenía ingresos en dólares y costos en dólares, salvo los costos laborales, eran en pesos, y los costos laborales se disparaban. Las rondas de negociaciones salariales, Marcos, empezaban con el sindicato venía y decía, quiero un aumento del 65%. Y vos sabías que en una semana tenías una declaración del Ministerio de Trabajo en la cual te obligaba a negociar, y sabés que el 65% ibas a llegar a 63%. Es imposible sostener una. Y cuando el tipo de cambio se deprime, como se deprimió hasta el 2015, inclusive, en diciembre del 2015, con el cambio de gobierno, el dólar duplicó su valor en el mercado y en pocos meses había triplicado o cuadruplicado. Y una empresa que factura en dólares, esa apreciación significa aire. Bueno, esos avatares, esa incertidumbre de mercado todavía la tenemos. La empresa está en equilibrio. La empresa tuvo un proceso de venta fallido el año pasado. Tuvimos un interesado en la compra, y el interesado, la verdad que nos ofrecía un precio muy atractivo, pero somos una empresa del Estado y nosotros no podemos aceptar dinero de cualquiera. Pedimos pruebas de fondos y de origen de disponibilidad y origen de los fondos. La prueba no resultó satisfactoria, nos quedaron un montón de dudas y por lo tanto desistimos del proceso de venta. La empresa es un activo de ANCAP, tiene activos logísticos que son muy importantes para el sistema logístico, y de hecho en nuestros planes operativos estamos considerando a ANCAP como una pieza más en el puzzle logístico que tiene ANCAP, que realmente es una pieza atractiva para la región. Sí, estaba analizando los estados financieros, los últimos, los del 2020, y efectivamente es una empresa que está en break-even o con, bueno, una ganancia aproximada de $1 millón, ¿no? En el último año, 76 millones de pesos argentinos. A cotización oficial, digamos, Sí. es un poco. Alejandro, ¿cómo te imaginás el uso de los combustibles fósiles en los próximos años en Uruguay y en el mundo? Es decir,
ya sabemos que la tendencia, hay una presión creciente al desuso de los combustibles fósiles. Los motores eléctricos, los vehículos eléctricos vienen ganando fuertemente market share. Hay marcas emblemáticas de vehículos que ya han anunciado que dejarán de producir sus vehículos a combustión. ¿Cómo se prepara una empresa que básicamente lo que produce son combustibles a base de petróleo para esta revolución que seguramente sea como realmente un hito en la historia, ¿no? de la humanidad en su conjunto y también de la realidad nacional? Claro, me preguntás la sellada, preguntás lo que se pregunta a todo el mundo, ¿qué va a pasar? No, pero ¿cómo? Un poco lo que he dicho públicamente es, a ver, la respuesta tiene que responder, la respuesta tiene que dar el directorio de ANCAP como gobierno de ANCAP, pensando en el largo plazo, en esa lucha que hay entre el corto plazo y el largo plazo, entre lo urgente y lo importante, ¿no? La respuesta que tiene que dar el directorio de ANCAP es qué va a pasar con la refinación de petróleo en Uruguay dentro de 20 años o 30 años. Y esa pregunta está asociada a qué va a pasar con la refinación de petróleo en el mundo. Y para eso tenemos que empezar a analizar algunas cuestiones, de nuevo, sobre datos. ¿Cuántos vehículos a combustión interna hay en Uruguay hoy? Entre 700 y 800 mil. ¿Cuántos 0 kilómetros se venden por año? ¿40, 50 mil? Sí. O sea, ¿alguien va a hacer algo para cambiar todos los vehículos de golpe a motores eléctricos? ¿Y qué vamos a hacer con los vehículos viejos? ¿Quién va a pagar esa inversión? O sea, primero hay una tasa de reposición que la conversión total lleva un tiempo. Segundo, las declaraciones de las grandes compañías, todas las compañías ahora tienen, casi todas las gamas, tienen un vehículo híbrido por lo menos. ¿Sí? Pero todavía no han abandonado el motor de combustión tradicional. ¿Sí? Hay estados de Estados Unidos o países que dicen no vamos a comprar más autos motores de combustión interna. ¿Cuántos países lo van a seguir y cuáles son los países que lo van a seguir? Porque, a ver, yo me rememoro para atrás y ANCAP hace 30 años que inició una transición energética. Porque ANCAP, a instancias del Ministerio de Industria de la época, estoy hablando del año 94, 96, introdujo el gas natural. Y para introducir el gas natural de Argentina, que abundaba y que sobraba en Argentina, ANCAP hizo inversiones muy importantes en los gasoductos. Y si bien después la oferta argentina, por un montón de circunstancias, de nuevo, por la inestabilidad que tiene Argentina, el gas natural paró su desarrollo, se introdujo el gas natural en Uruguay. Pero más tarde, Uruguay introdujo los biocombustibles. Ahora, la inversión en los gasoductos fue muy importante para ANCAP, se financió con los combustibles fósiles. La inversión en los biocombustibles y el costo de los biocombustibles también se financia con los fósiles. Y que Uruguay sea un país un poco más amigable con el medio ambiente al sustituir, si mal no recuerdo, son 170.000 toneladas de CO2 equivalente por sustituir combustibles fósiles por biocombustibles, eso al país le cuesta un sobrecosto de entre 80 y 100 millones de dólares al año. Más allá de las ineficiencias, ¿no? Perdóname, Marcos. Entonces, el siguiente paso es decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando desaparezcan las refinerías en el mundo? Y ahí está el hidrógeno. Ahí el objetivo de ANCAP es convertirse en un actor importante en el mercado internacional como cooperador, socio en la exportación de hidrógeno. ¿Y por qué digo esto y quiero ser claro? Porque las inversiones que se necesitan para tener una exportación de hidrógeno de Uruguay son de algunos miles de millones de dólares. ¿Sí? Y no lo podemos financiar con sobrecosto de los combustibles, que ya no tenemos más. Porque la política de precios ahora es transparente, es un precio de competencia, es predecible, es transparente, es fuera de la discreción del Poder Ejecutivo, por lo cual el Poder Ejecutivo ya no puede ayudar más a ANCAP a financiar esas obras que pueden ser faraónicas. Entonces, el futuro de ANCAP, la transición de ANCAP, es pensar en largo plazo en el hidrógeno. Por eso estamos participando junto con el Ministerio y con UTE en el proyecto piloto en Uruguay,
y por eso ANCAP va de alguna manera a liderar todas sus fuerzas y todo su conocimiento en la exploración de petróleo en la plataforma continental para iniciar en breve un proceso de licitación de bloques del offshore para granjas eólicas dedicadas para producir hidrógeno que se transforme en, por ejemplo, amoníaco y que sea exportable directamente desde una plataforma en alta mar. Clarísimo. Hablaste de bloques offshore y me hizo acordar a las rondas Uruguay de prospección de petróleo. ¿Está descartado, por lo menos en tu cabeza, en tus prioridades en la gestión, retomar la exploración y prospección de petróleo en nuestro territorio o es algo que siempre está en el radar? Marcos, primero hay que ver lo que hacen las grandes empresas del mundo. Las grandes empresas del mundo, grandes petroleras del mundo, que tienen el mismo dilema y bastante más sofisticado que el de ANCAP, están haciendo dos cosas. Están desinvirtiendo de a poco en la refinación y están invirtiendo cada vez más en la prospección de gas natural. Porque el energético de transición entre el totalmente fósil y el totalmente renovable es el gas natural. Porque es de los fósiles el más eficiente y el más limpio. ¿Sí? Entonces, lo que se necesita en el mundo es más prospectos de gas natural. Uruguay tiene prospectos geológicos que apuntan a tener algún tipo de potencial en gas natural. Ahora, la prospección en Uruguay, la exploración de petróleo en Uruguay, el mar territorial especialmente, no depende de ANCAP, depende de la atractividad que tenga Uruguay, las condiciones que ofrece Uruguay para terceros. De hecho, hay un decreto del Poder Ejecutivo que estableció la generación de una ronda Uruguay abierta, y es permanentemente las empresas petroleras pueden estar interesadas en hacer algún tipo de investigación en nuestro mar territorial. Y hay dos momentos en el año en el cual, con los bloques identificados, si una empresa petrolera quiere hacer una oferta para quedarse con ese bloque, la puede hacer. Si hay dos ofertas, en dos momentos del año compiten por las unidades de trabajo, por el profit que le dejan al Estado, por la participación que le ofrecen a ANCAP en caso de un descubrimiento. Eso es un ciclo continuo y estamos teniendo continuamente contactos, en este momento hay contacto con dos o tres empresas de primerísimo nivel que hasta nos llaman la atención, pero que tienen que ver esa lógica, ¿no? ¿Dónde hay nuevos prospectos de frontera o cuencas de frontera para explorar donde pueda haber potencial de gas natural? Entonces, tenemos contactos y están interesados continuamente y puede ser que en algún momento pueda caer alguna oferta, ¿no? Bien, nos llega una pregunta del público, varias preguntas, discúlpenme que no le voy a poder trasladar todas al presidente de ANCAP, pero voy mirando de reojo alguna de ellas. Buscando eficiencias, buscando intentar, digamos, reducir costos. ¿Hay algo pensado en cuanto al autoservicio de combustible en los puntos de venta, como uno puede ver en Estados Unidos, en Europa, o no hay nada pensado propiamente dicho para ese eslabón de la cadena? ¿Te referís, por ejemplo, a la estación que existe en las termas de Arapey, que es totalmente automática y que se conecta por la red 4G con ANCAP y avisa a Duxa cuando hay que hacer la reposición de combustible y que no tiene intervención humana? Por Bueno, ejemplo, sí. que ese modelo Nosotros, sea replicable a las cientos de estaciones que existen en el país. lo que Es un pasa que modelo. es, a ver, ese modelo tiene un montón de restricciones, ¿sí? Algunas que son laborales y otras son de la forma de pensar del esquema de distribución. Esa pregunta, más que al presidente de ANCAP, hay que hacérsela a los dueños de estaciones de servicio. ¿Por qué la estación de servicio tiene el personal que tiene? ¿Cuáles son las restricciones que tiene la estación de servicio para levantar? Nosotros desde ANCAP y desde Duxa, nosotros primero tenemos una posición, una distribución geográfica, tenemos una penetración en el mercado como ninguna otra red. Estamos en aquellos lugares más remotos y donde otros quizás no quieran estar. Y nosotros queremos, y por eso hemos hecho tratativas con la URSEA, que es la que determina qué modelo de estación de servicio se puede utilizar. Estamos presionando continuamente con planteos y con formulaciones para que la URSEA habilite el establecimiento de puntos de venta que sean automáticos en lugares que económicamente no justifican tener personal 24 horas. Así que sí, desde nuestra óptica, lo que quisiéramos impulsar, la relación costo-beneficio es muy atractiva, pero tenemos que
esperar que las regulaciones lo permitan, lo fomenten, y que el nuevo sistema de distribución de combustibles y el nuevo esquema de regulación de las distribuidoras fomente ese tipo de conductas. Perfecto. En tu pasaje pasada, en tu intervención anterior, comentaste el tema de los biocombustibles y la mezcla que existe hoy en Uruguay. Por supuesto, y ahí Alur juega un rol importante, decisivo. ¿Cómo visualizás al futuro de esa subsidiaria de ANCAP en el mediano plazo? A ver, lo primero que tenemos que reconocer es que Alur es un centro de costo para ANCAP. Alur provee un insumo en la cadena de elaboración, en el blending de gasolinas o en el blending de gasolina. Así que Alur no tiene que dar ganancia. Hubo un esfuerzo muy grande en los últimos años de que Alur diera ganancia. Pero la ganancia se regula por el precio que le fija ANCAP a Alur. Por el precio de transferencia, digamos. Claro, es un precio de transferencia, pero no hay que ser sustentable, hay que ser eficiente. A lo que le importa a la sociedad es que el $1.700 por metro cúbico que cuesta el etanol en Bella Unión, o el 770 que cuesta el etanol en Paysandú, o el 1.100 que cuesta el biodiesel en Capurro, sean menores y sean comparables con costos de eficiencia. Te digo, el costo de producción de etanol en Paysandú está cercano a lo que yo considero que es el ideal del costo en Uruguay. Es mayor que en Brasil, pero no tan mayor, es 770 frente a 650. ¿Sí? Pero ¿por qué es el ideal? Porque es una planta más allá de la justificación de la planta o si la inversión se repaga o no se repaga, discusión del pasado que no me interesa. Hoy en día tenemos una planta que es de una escala más o menos razonable en el mundo, que tiene un nivel de automatización muy razonable, que opera con 20 funcionarios por turno, ¿sí? Con una materia prima que se compra a precio de paridad de exportación. Si los productores que le venden sorgo, maíz o eventualmente trigo a Alur no se lo vendrían a Alur, lo venden al mismo precio de la exportación. Con lo cual, ahí tenemos una unidad productiva que es cercana al nivel de eficiencia que puede tener la producción de biocombustibles en Uruguay. ¿Sí? Obviamente más cara que la producción fósil. De ahí hay un subsidio que hay que reconocer. Pero desde el punto de vista de los biocombustibles, lo primero que tenemos que reconocer es eso. Lo segundo es, hay una ley de agrocombustibles que obliga a ANCAP a mezclar los biocombustibles que se produzcan en el país y a reconocer los costos de producción. Yo creo que esa ley fue mal interpretada en el pasado y se interpretó que ANCAP estaba obligada a producir los biocombustibles. Yo creo que ANCAP está obligada a mezclar. Pero las inversiones que hizo ANCAP, tanto en etanol como en biodiesel, cercenaron la posibilidad de que cualquier otro actor produzca biocombustibles para consumo de ANCAP en el país. Entonces, esa escala tiene que ser eficiente. Mientras exista la ley de biocombustibles actual, la ley de agrocombustibles actual, ANCAP está obligado a mezclar todo lo que produzca Alur y nuestra obligación es que Alur sea eficiente. En el caso de Bella Unión, tenemos un compromiso social que ha asumido el presidente de la República y que ha liderado fuertemente el presidente de la República de sostener la actividad de la caña de azúcar. Bueno, es una definición, digamos, ajena a ANCAP, es una definición del Estado. El Estado dijo, tenemos que mantener, porque hay que transitar una transición, hay que hacer un puente entre la realidad y el futuro que, con el comercio que se podría incrementar si se construyera el puente entre Montecaseros y Bella Unión, con la plantación de cáñamo industrial, con las plantaciones de citrus, con la cría de corderos que el Ministerio de Ganadería ha impulsado en este último año para determinadas familias, con la valorización que tiene la carne ovina, ahí hay una diversificación de demanda laboral que puede ayudar a la conversión de algunos puestos de trabajo de un lado a otro. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer que la producción de caña de azúcar, que porque haya definición de Estado, no significa que sigamos con una política asistencialista. Porque en 15 años de la reintroducción de la caña de azúcar en Uruguay, lo que ha ocurrido es que, a ver, desde el punto de vista ambiental, cumplimos con el cometido de sustituir fósil por renovable. Ok, bien, tilde. Desde el punto de vista económico, no ha sido viable el proyecto. Y desde el punto de vista social, creo que a ningún uruguayo le debe
dar ninguna satisfacción ver el trabajo de la cosecha de caña de azúcar. Entonces, socialmente, no fuimos socialmente responsables del todo. No somos económicamente viables y no somos totalmente conscientes de lo que es la contaminación ambiental o el cuidado ambiental. Por lo tanto, el proyecto no ha sido sustentable y nuestra obligación es transformarlo en sustentable. Ambientalmente consciente, socialmente responsable, económicamente viable. Eso es un poco el objetivo, el desafío que tenemos en Alud. En Bella Unión, también en el sur con la producción de biodiesel, el desarrollo de la canola. La canola se introdujo en Uruguay o se desarrolló en Uruguay a instancias e impulso de Alur. ¿Por qué? Porque el cultivo de canola termina siendo mucho más eficiente a la conversión a biodiesel que la soja. Entonces nos conviene más el desarrollo de canola. Creo que son cosas que tenemos que seguir insistiendo. Podríamos hablar horas de estos temas porque hay mucho para hacer, es muy interesante, la realidad nacional es interesante, también nos impone restricciones, las tendencias internacionales son muy interesantes. Soy un fuerte convencido que estamos atravesando un momento de la historia de profundos cambios, y en este tema en particular. Entonces, la verdad que daría para conversar muchísimo. Vamos a ir entrando en el tramo final de tu participación, Alejandro, que reitero mi agradecimiento, con preguntas que te voy a ir haciendo y más bien de tiro corto, digamos. ¿Sí? ¿Te sorprendió que te ofrecieran la presidencia de ANCAP? Sí, me sorprendió porque se trataba de un gobierno liderado por un partido distinto al que yo había militado. Pero, a ver, la disposición que se había tenido y la vocación que yo había mostrado hacía factible eso. Pero la confianza de gente de la República, del ministro de Ernesto Calvi, la verdad que fueron un espaldarazo y un honor. ¿Qué te llevó a vos, Alejandro, como persona, a salir de cierta vida o vida privada o cierto ámbito privado de tu función a tener una exposición pública? Es decir, ¿qué fue eso ese punto que te decidió volcar hacia, bueno, ahora me dedico a esta función pública con esta exposición, liderando la empresa que más factura en Uruguay? ¿Qué fue eso que te llevó a decir que sí? Lo que pasa es que creo que primero parte de una vocación de cumplir con el deber, y de si gente tan importante como el presidente de la República, el ministro o el líder de un sector político confían en uno no puede decir que no cuando se necesita. Hay un tema de vocación. Pero también es como uno entiende el rol profesional que tienen que tener estas empresas o estas profesiones. Para mí fue el desarrollo natural de un directivo de empresa dentro de una carrera profesional. Yo tuve la oportunidad de llegar, tengo el gran honor de haberlo logrado, pero para mí es un escalón más en una carrera profesional. Y creo que eso quizá pueda no ser explicable porque yo no veo este puesto como un puesto político. Este es un puesto de directivo de empresa, este es un puesto en el cual la complejidad de los temas requiere una visión de mediano y largo plazo y no la circunstancialidad de una presión política ante un cambio de gobierno. ¿Estás descartando una posible carrera política en el futuro, luego de dejar la presencia de ANCAP? Marcos, quienes me conocen saben que eso está absolutamente descartado. Saben que entiendo de que estas posiciones, vuelvo a insistir, son posiciones que deberían ser profesionales, que deberían trascender los ciclos electorales y que no pueden ser utilizadas para el desarrollo de campañas personales, porque sería faltar a la vocación de servicio o sería faltar a la lealtad profesional que tiene que tener un directivo de empresa en estas posiciones. Te lo dije hace un rato, digo, me parece que le hace mucho daño a estas empresas, que cada 5 años, saca la cuenta, en 5 años, asumiendo que un presidente dura 5 años, el primer año tiene que entender dónde está. Yo tuve la suerte de venir de la organización en la que yo trabajaba y conozco capaz de todos los rincones, casi todos los rincones de ANCAP, pero generalmente a mis compañeros de directorio, lo hablamos, digo, mis compañeros de directorio que recién entran a ANCAP todavía no terminan de conocer ni siquiera la complejidad de los temas.
lleva un periodo de adaptación, lleva una curva de aprendizaje el primer año. Pensá en el último año, cuando sabés que se acaba el gobierno, que se acaba el mandato, que algunos tienen la vocación de volver a la actividad política. El primer año y el último año de un gobierno, de una administración, no son muy productivos que digamos. No hay empresa en el mundo que sostenga un cambio de gobierno en la cabeza del gobierno de la empresa cada 5 años con 2 años de inactividad o de prácticamente inactividad. Es muy difícil. Entonces, en lo personal, no va con la forma que tengo yo de pensar. ¿Cómo es el día a día del presidente de un directorio de una compañía muy importante como es ANCAP? ¿Cuáles son las funciones principales de un directivo de vértice, digamos, ¿no? Que estás allá arriba? ¿Cuáles son las funciones? Y esto ya es un poco de elección de liderazgo y política de empresa. ¿Cuáles son las virtudes o las habilidades principales que tenés que tener para lograr hacer funcionar los engranajes? A ver, creo que lo primero es que hay que distinguir la función directiva de la función de gobierno. El presidente de directorio primero es un primos inter pares, es un directorio, es un órgano colegiado. El presidente tiene determinadas atribuciones y determinadas responsabilidades que capaz que lo ponen más en exposición y tiene un nivel de autoridad frente a la organización un poco diferente al resto de los directores, pero la función es de gobierno. O sea, yo tengo que asegurarme de que el órgano de administración del organismo funcione correctamente, atienda los temas, la agenda que tiene el directorio sea sobre los temas relevantes. Por eso una de las cosas que dije es el tema de la creación de los comités, pero otra de las decisiones que tomamos es que las reuniones de directorio, en ANCAP tenemos expediente electrónico hace 12 años, con lo cual las reuniones de directorio hoy son totalmente virtuales y es totalmente natural hacerlas. Y las reuniones duran entre 3 y 4 horas cada 15 días los jueves. Eso es un avance brutal en lo que es la gestión de los directorios. Pero sin embargo, los directorios nos reunimos todas las semanas, los días martes, para discutir. Tenemos 2 o 3 temas por sesión, nos lleva toda la mañana a discutir y discutimos a brazo tendido. Hablamos de todos los temas. ¿Sí? ¿Cuál es la función del hombre vértice en esto? Es llevar la agenda del directorio, asegurarse de que los temas apunten a largo plazo y no a las circunstancias, distinguir la función ejecutiva de la función del directivo de gobierno, del directorio, de los gerentes, proteger a los gerentes, darle lineamientos claros a los gerentes y darle toda la autonomía para que los gerentes puedan hacer, que es lo que hace un gerente, ¿sí? Dar la cobertura política que necesita política en el sentido de la política de empresa, ¿no? Dar la cobertura política para que todos los actores se sientan respaldados, exigir la rendición de cuentas, eso me parece que es muy importante. Nosotros los directores, y eso en el directorio que encabezo, me siento orgulloso de que lo estamos haciendo y sé que mis compañeros lo comparten, nos estamos preocupando por las cosas que son importantes, no por los detalles. Si yo voy a algunos años atrás, las sesiones de directorio se llenaban de donaciones o de viajes o de resoluciones que son administrativas que decís no aportan valor. Hoy esas decisiones las tenemos que tomar porque es nuestra responsabilidad administrativa en muchos casos, pero hay mucha delegación a la gerencia y lo que hacemos es controlar a la gerencia y controlar con la gerencia la marcha del negocio. Creo que eso es lo más importante. Y me preguntás a mí, yo me despierto muy temprano en la mañana, empiezo a trabajar muy temprano y estoy siempre pendiente de la cohesión, de la coordinación, de que los temas no se escapen. Me importan los resultados, no me importa el cómo lo hacen. En eso hay profesionales mucho más capacitados que yo en toda la organización, muy bien preparados, y tengo que darles las herramientas para que ellos lo decidan. Y eso no es un cambio menor en la gestión, ¿no? Que se tiende al micromanagement, se tiende a meterse, se tiende a yo resolví este problema y el director no tiene que resolver el problema, tiene que resolver el futuro. Y eso es una discusión a veces que no es sencilla de dar, ¿no? ¿Cómo te gustaría que recuerden tu gestión al frente de ANCAP? A ver, me gustaría que volviera el orgullo del uruguayo sobre ANCAP, me gustaría que volviera el orgullo del empleado de ANCAP por pertenecer a ANCAP, y que digan, hizo las cosas bien y fue muy profesional en lo que hizo. Con esto me siento. ¿Tenés hijos, Alejandro? Tengo 2 hijos.
Dos hijos, sí. ¿Y qué? ¿Mayores o qué? 23 y 21 años. 23 y 21 años? O sea, están en plena edad de estudiando y formándose Eh, los incentivás y, a me, y, seguir. me odia- y me odian por tener un apellido difícil de pronunciar y que todo el mundo conoce. Está bien. ¿Te gusta el fútbol Me gusta. Hincha de Nacional a nacional? muerte. Hincha de Nacional Internacional, a muerte. tricolor, tricolor. ¿Tenés algún hobby, algún cantante preferido? No, música variada. Ahora me está tocando, me gustan las payadas, me gusta ¿La qué? escuchar las payadas, La me gusta payada. escuchar a payadores, me gusta un poco la música folclórica, pero tengo diversos gustos musicales y tiene que ver más con el estado de ánimo. Y mi hobby es el campo, me encanta estar en el campo. ¿Vas frecuentemente al campo? Y sí, tengo una chacra a 50 kilómetros de Montevideo y no estoy aquí hoy porque aquí tengo mejor conexión, porque si no, capaz que estaría en la chacra en este momento. Está bien, Alejandro. Bueno, la idea era conocer un poco más el pensamiento estratégico del presidente de ANCAP, su visión de futuro, eh, su visión sobre la gestión actual, sobre los puntos sobre los cuales tiene que lidiar, eh, también sobre cómo ve la función del directorio en una empresa relevante, principal, y también conocerte un poco más como persona, porque estamos convencidos que siempre detrás, y no, en todo momento, ¿no? En la función pública, que tiene sus costos, ¿no? Esto de pasarse a la exposición pública tiene un costo relevante que no muchas veces la sociedad lo mide y no muchas veces la sociedad lo agradece como debería agradecerlo, porque precisamos de gente como ustedes comprometida, con independencia de las diferencias políticas que puedan existir o de las orientaciones de cada uno, pero sí esto, ¿no? Que haya gente comprometida, profesional, que conozca la materia y que esté realmente dedicada a resolver y a gestionar los futuros de nuestra principal empresa pública. Así que te agradezco por esta oportunidad, por haber estado acá, por haber compartido este espacio, por haber sido tan abierto, y te agradezco por la dedicación también, ¿no? Y ese pasaje que yo llamo del ámbito privado a la exposición pública que repito, tiene sus costos, tendrá también sus satisfacciones, el poder hacer, el poder incidir, el poder, pero también tendrá su cuota de frustración de que por ahí los tiempos y los ritmos no son los que uno quisiera, ¿no? Alejandro, muchas gracias. No sé si quieres hacer un cierre. No, no, el agradecido soy yo. Es verdad, atrás de toda figura pública siempre hay una persona. No lo digo por mí, lo digo por tantas figuras públicas que están desapercibidas y que hacen mucho por el país y por sus organizaciones. A veces hay que tomarse una pausa y a través del silencio una pequeña reflexión antes de emitir un juicio o una opinión y tratar de ver los hechos y no subjetividades. Opiniones duelen mucho, a veces los comentarios fáciles, conclusiones fáciles, y me gustaría poder tener más tiempo para pasarme horas explicando para que todo el mundo pueda opinar no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí entender un montón de datos que a veces faltan y que pasan en ANCAP, pasan en ANTEL, pasan en UTE, pasan en los ministerios, pasan en el gobierno. Toda esta discusión que hemos tenido sobre GATS sí o GATS no, o si se hace caso de GATS o no, la complejidad de la realidad siempre es más grande y lo único que acorta las distancias es combatir la ignorancia y el diálogo permanente. La tolerancia a las ideas diferentes, aprender de las ideas que son diferentes y basarse mucho en los hechos y en los datos y no en opiniones o en cuestiones livianas. Así que el agradecido soy yo y siempre a las órdenes, Marco. Alejandro, muchísimas gracias y todo dicho con este cierre, ¿no? Estimados, muchas gracias a ustedes también por estar del otro lado, no los estoy viendo, pero me los imagino.
Gracias por la permanencia, el interés. Redoblarles la invitación a que se mantengan atentos a futuras actividades y también hacerles llegar la invitación para que se sumen a nuestro MBA 3x3, que arranca ahora en agosto. Aquellos que no lo han cursado, por supuesto, un programa transformador para dar un salto, para empezar a incorporar habilidades en la toma de decisiones, habilidades en lo que tiene que ver con el liderazgo y también con un poco, de dar un poco más, ¿no? de entender un poco más cómo funciona el mundo de las organizaciones y de los negocios. Así que están invitados, estamos en plena formación del grupo, que viene muy bien, a pesar de la coyuntura de pandemia. Eso es parte de lo lindo que tenemos los uruguayos. Queremos ir para adelante, queremos formarnos, así que el grupo se está formando. Y varios participantes de ANCAP tenemos. Así que para nosotros también es importante que la jerarquización de la función pública se haga a través de la formación. Así que, nuevamente, muchas gracias y esperamos vernos pronto y esperamos ver a Alejandro pronto de forma presencial en nuestra nueva casa que inauguraremos en breve. Hasta pronto y manténgase en contacto y alertas. Nos vemos.